dato, pero sí representa la película, ¿no? De alguna manera. Son datos que nos preocupan muchísimo, doctor. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Yo estaba viendo que a esta altura, en este año, ¿no? Año y pico que pasó de pandemia, gran parte de la población hicimos como un curso acelerado de infectología, mientras que ustedes han aprendido mucho de comunicación, ¿no? No sé si a esta altura también han aprendido de sociología, porque una cosa es dictar medidas o recomendar medidas al comienzo de la pandemia, y habrán visto a esta altura que la gente a veces baja los brazos y no sé, habrán aprendido también de comportamientos, ¿no? Sí, a ver, la pandemia nos enseñó a todos de un mundo diverso, distinto, para mirar algunas patologías como esta que son totalmente desconocidas, donde tiene un impacto no solo en el paciente como enfermedad, sino un impacto en lo social, en lo político, en lo económico y un impacto a nivel mundial. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos ser fuertes en el consejo técnico. Nosotros conocemos mucho de la patología, de cómo se transmite, de cómo podemos protegernos. No podemos decidir en lo ejecutivo, en la gestión, en la última decisión, porque eso tienen que intervenir todas las regiones. Eso tiene que intervenir transporte, educación, economía, producción, aparte de lo técnico-científico. Claro, pero yo me refiero, doctora, que por ejemplo, en marzo del año pasado, por situarnos en algún momento, ¿no? Daba la sensación de que lo que ustedes le sugerían al Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo redactaba en una norma, era lo que después se sabía que se iba a cumplir. En cambio ahora está el otro factor de, y habría que hacer esto, esto y esto, pero esto segundo no sé si se va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos la medida o la encauzamos de otra forma? A eso me refiero, ¿no? Es como cuando a veces se explica la diferencia entre matemática y economía, que la economía es distinta porque involucra gente y comportamientos. Obvio que en todo esto lo técnico a veces no se puede cumplir por diferentes motivos, sociales, económicos, los que quieran. Entonces nosotros lo único que podemos dar es nuestra experiencia técnica. Después el que tiene que decidir el ejecutivo es el que valorará qué parte toma de lo técnico, qué parte toma de lo que realmente prudencialmente se puede o no cumplir. Y lo otro, que cuando se toma una medida, después requiere un control fuerte, porque si no, no se cumple. Y una medida que no se cumple desgasta a la gente y no sirve, porque la gente lo toma como que se tomó la medida, pero en la realidad eso no funcionó. Ricardo, buen día. Le quería preguntar, según su consideración, ¿qué tipo de medidas le parece imprescindible que debería tomar el gobierno en esta nueva etapa de contagios del coronavirus? Mira, una de las cosas que se discute que me parece brillante es que se empiece a, de alguna manera, dejar la posibilidad de la responsabilidad de decisión a las jurisdicciones, porque no podemos generalizar medidas en un país como el nuestro con la diversidad que tiene. Nosotros tenemos zonas rurales, provincias menos afectadas, zonas de gran hacinamiento. Entonces las jurisdicciones tienen que evaluar de acuerdo a su situación epidemiológica. Si nosotros hablamos de Cava, nosotros sabemos ya que en Cava uno de los grandes problemas que tenemos en la circulación del virus son los concentrados de gente, las manifestaciones, las reuniones, la actividad postlaboral en los bares, en los lugares donde no se respeta distanciamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Las reuniones tienen que ser reuniones de convivientes, de gente que pueden estar en la burbuja. Ahora, estas medidas tienen que ser quizás estrictas, pero cortadas en el tiempo para ver el resultado y si hay que continuarlas o hay que discontinuarlas. Sí, y la famosa presencialidad en las aulas, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, eso también tiene que verse por región, porque no son todas las escuelas iguales. No todas hablemos de Capital Federal, que es como el lugar, ¿no? Capital Federal ya tiene evaluación y estudios hechos. A ver, la escolaridad primaria no es un gran riesgo dentro de la escuela los contagios. Y teniendo los docentes vacunados, menos riesgo
para todo el grupo que está alrededor del chico. Claro. Eso no es un riesgo. Sí, Ese bueno, chico justo que en no está la Capital escuela, Federal no se han vacunado muchos docentes. Hubo un periodo de ventana que era cuando los vacunaban con Sinopharm, cuando todavía no estaba aprobada para mayores de 60, entonces ahí aprovecharon para vacunar a algunos. O sea, digo, para sacar la parte de la vacunación de docentes, que justo en Capital no es uno de los principales argumentos. Sí, el otro argumento que tiene Quirós es protocolo, aula ventilada, 1,5 metros de distancia entre chicos, etcétera. En eso sí hacen hincapié. ¿Usted coincide con que no es riesgoso? Pero en el tiempo, vos lo pones en función temporal. No me saques el argumento de la vacuna, porque es el argumento más fuerte y es el camino que nadie puede discutir contra el argumento de la vacuna. Lo que digo es que en Capital Federal, Fernán Quirós, de hecho, cuando defiende la presencialidad en las aulas, justo él, y Larreta, no ponen el argumento de la vacunación a docentes como uno de los principales, porque justo en Capital eso no está ocurriendo. En provincia tampoco mucho más, pero sí van por los otros argumentos, que tienen que ver con el cumpliendo el protocolo. Dicen que no hay más gente que se movilice para ir a las escuelas, porque la mayoría va a una escuela que queda cerca. Entonces, en ese contexto me interesaba su opinión. No, eso es real. Y también tenemos que ver que las escuelas que permiten un aforo, porque ediliciamente la escuela tiene el espacio y el lugar, deben concurrir. Y también debemos hacer el seguimiento, que es lo que pasa en esta semana. Ahora, tampoco es lo contradictorio, ¿no? Porque si nosotros en algún momento pensamos en cerrar la escuela, que sea lo último que se cierra, pero claro, que se cierra cuando se cierra todo. Está Porque bien. si tenemos la escuela cerrada y tenemos los bares abiertos, realmente es muy contradictorio. Clarísimo, doctor. Gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, que les vaya muy bien. Bueno, igualmente. Bueno, habrá que ver entonces entre hoy y mañana. Claro, el decreto ya vence mañana, así que deberíamos tener novedades.